Bien, pues en esta calurosa tarde yo invitaría a que reflexionáramos solamente en 3 puntos. Uno, al que llamaré espejismo de la igualdad. Segundo, al que llamaré la nueva violencia. Y un tercero, que es algo así como el futuro de las indignadas. Y con estas 3 cosas, si nos salen medianamente bien, y habida cuenta de que yo hay 25 las 7, llueva o truene, tengo que salir de aquí, pero desalada, voy a intentar dejar un poco de tiempo para que podamos cambiar pues, opiniones, puntos de vista y demás, pero voy a desarrollar en principio estos 3 puntos. En mi libro, que Sara ha citado, Feminismo en el mundo global, yo en efecto desarrollo dos de estos asuntos. ¿A qué le llamo? Espejismo de la igualdad, y todo un capítulo sobre la violencia, la llamada violencia de género. Voy a empezar por a qué le llamo espejismo de la igualdad. Porque lo que mantendré es que, primero, el espejismo de la igualdad existe. Segundo, no somos, ni con mucho, las primeras que lo padecemos. Espejismo de la igualdad le llamo a esa condición política global en la cual las mujeres y los varones, ambos, es decir, la parte constitutiva amplia del conjunto social, viene creyendo que es cierto que los sexos son iguales, como una creencia que ya no necesita ser argumentada. No en el sentido de que los sexos sean idénticos, sino que es cierto a día de hoy que poseen las mismas determinaciones y las mismas oportunidades y que, por lo tanto, la situación actual es justa, que no necesita moverla especialmente hacia ninguna parte y que es resultado, apuntaré por último, de una especie de iluminación racionalista. Esto es, los sexos no han sido iguales en el pasado porque la gente pues no estaba suficientemente ilustrada. Pero ahora, en estos tiempos, sin que se sepa muy bien cuál es el camino por el que esto ha sucedido, todo el mundo sabe que los sexos son iguales. Y el resultado es la distribución de espacios y poder que poseemos al día de hoy. Y a eso que poseemos se le llama igualdad. Esta es una situación a la que yo llamo espejismo de la igualdad. ¿Por qué lo llamo así? Porque si la igualdad fuera esto, aviadas íbamos. Esto en absoluto se corresponde con la igualdad. Primero, porque si consideramos a las mujeres divididas en 3 grandes bloques, y podemos perfectamente hacerlo, aquellas que por haber nacido en una situación social más débil no tienen apenas recursos de defensa. 2, un tramo medio suficientemente grande que trabaja para conseguir sus metas y está generalmente en el estadio de formación y avance para conseguirlas. Y por último, una élite que tiene que ser rectora junto con los varones de los procesos sociales, encontraríamos que en el tramo más débil la presencia de mujeres es sobreabundante. En el tramo medio las mujeres están haciendo lo mejor que pueden para conseguir sus metas, pero desde luego no están siendo especialmente apoyadas desde lo público político, o bien porque esto no tenga suficientes recursos o porque no haya suficiente convencimiento para este apoyo. Y tercero y por último, porque en aquellas que tendrían que formar parte de las élites rectoras se produce un raleamiento de filas de tal magnitud que podemos hablar de una situación de discriminación de élites. Entonces, esto ni con mucho puede ser llamada la igualdad. Si tú tienes que la igualdad consiste en qué, si eres pobre, naces en un país no demasiado desarrollado, de los que antes se llamaban subdesarrollados, pero ahora queda mal decir eso y se dice de otra manera, se dice pues países en vías de desarrollo, y si no se dice países
que están buscando su camino, que cada vez las perífrasis son más largas, ¿no? Y eres lo bastante guapa, tus posibilidades de acabar en puta son muy grandes. En estos casos es muy notable, pero vale más nacer fea, ya lo decía, la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿recuerdan aquello? Pues dependiendo de dónde nacen algunas mujeres, cuando tienen la mala suerte de nacer en uno de estos países y sin embargo tener un atractivo evidente y nacen en una familia que no las puede defender ni mantener, las posibilidades que tienen de ser cooptadas por una red de tráfico y acabar siendo prostituidas en cualquier lugar de Europa o de América del Norte son enormes. Simplemente porque, vean, no se prostituye solo a las mujeres pobres, no, se prostituye a las más hermosas de entre las pobres. Eso es lo que está hoy en el mercado. Y si no lo han visto, pásense por los lugares donde ocurre y fíjense a ver qué ven, porque están allí. Esta es la situación internacional del sexo femenino, un tráfico indigno para uso directamente sexual, por poquísimo dinero, donde en una sociedad en la cual las mujeres son sexualmente libres, ojo, ¿por qué? Estamos hablando de violencia, ¿no? Bien, pues hasta el día de hoy la justificación de la prostitución era la que dio Santo Tomás de Aquino, que para eso era santo y lo sabía todo. A saber, al igual que las ciudades bien ordenadas tienen cloacas, entonces las sociedades bien ordenadas tienen prostitutas. ¿Por qué? Porque a alguna parte se tiene que ir lo que excede de la castidad matrimonial y ya está. Las prostitutas, las putas, como su nombre dice en latín, putam, son podridas. Es el lugar a donde va justamente aquello, sobra, y ellas lo reciben y fuera. ¿Vale? ¿Y por qué no las hay aquí? O sea, ¿por qué no hay, digamos, gente vocacional de estos lugares? Ah, no, porque a medida que justamente las posibilidades de vida, si bien no son una cosa excesiva, existen, digamos, el interés de las mujeres por semejante asunto disminuyó de un modo vertiginoso. Entonces, ¿de qué se está alimentando la prostitución? De la trata. ¿Y ustedes se imaginan una trata no violenta? O sea, ¿se imaginan algo así como María de la Santa Fe de no sé dónde? ¿Quieres acompañarme para en primera clase volar a un lugar donde más o menos te venderán por 10 o 12 euros al día unas 20 o 25 veces? ¿Eso qué es? Es una terrible violencia contra el sexo femenino, aunque no nos pase a nosotras. Y tiene más interés por lo siguiente, porque justamente la nuestra es una sociedad abierta donde las mujeres son sexualmente libres, esto es, porque no pasa lo que decía Santo Tomás de Aquino, es decir, no hay un excedente tal que tenga que verterse en personas a las que pudre, sino que las mujeres realmente ya no están obligadas al honor en nuestra sociedad como lo estaban antes. Luego, cualquier varón, si se molestara lo suficiente, puede obtener tanto afecto como sexo. ¿Por qué, sin embargo, esto no ocurre? Porque, por el contrario, va creciendo y espesándose la prostitución. Porque hay alguna parte de la libertad de las mujeres que obviamente este sistema patriarcal no está aceptando. El espejismo de la igualdad de las mujeres en gran parte consiste en ver que mientras haya mujeres esclavizadas y esclavizadas sexualmente, mujeres que no son ninguna de las que estamos aquí sentadas probablemente, pero que incluso la gente, los tipos que van con ellas, les pueden regatear 5 euros para divertirse. Van a tener que decir que sí a lo que con cualquiera de nosotras cuesta una ruda negociación sentimental. ¿Vale? Eso es bastante raro. Es como si se funcionara bajo el siguiente apotegma. Nosotras somos seres de las que se va aceptando que somos libres.
de aquella manera, pero somos bastante más libres que lo fueron nuestras madres e infinitamente más libres que lo hayan sido nuestras abuelas. Pues bien, cuanto más libre te veo, más sumisa te deseo. Como contigo que eres libre no tengo lo que deseo, no te preocupes que me lo busco en otra parte, en un trasunto reflejado, pero al fin y al cabo femenino. Domino un fantasma, en el sentido de que es mi propio fantasma el que estoy dominando, pero mientras lo hago, aunque sea fantasmáticamente, hiero la integridad física y moral de una mujer real, que querría probablemente una vida bastante más honesta y decente de la que este mundo nuestro le está dando y proporcionando y no le da otra. Cuando hablo del espejismo de la igualdad, hablo de la sobreabundancia de la prostitución. Evidentemente, a todo ser uniformemente patriarcal le apetece mucho pensar que una mujer que se prostituye es que es ninfómana. Es decir, que es que tiene tal pasión en sí por el asunto que es que lo disfruta a cantidad. Estas personas suelen bajar bastante el estándar cuando les preguntas si les apetecería muchísimo que su madre, su hermana o su hija se profesionalizaran de esta manera. Lo cual nos indica hasta qué punto son hipócritas en lo que dicen. Pero esa hipocresía forma parte del patriarcado en su modo extremo. Y si esa hipocresía no nos ha abandonado, es que uno de los modos extremos de producirse el patriarcado no nos ha abandonado tampoco, que sigue ahí presente. Eso quiere decir que nuestra igualdad limita, digamos, ¿recuerdan aquel verso de no sé qué limita el norte con la muerte? Bueno, pues la libertad de las mujeres limita en el extremo del menos con la prostitución forzada. De todas las mujeres suficientemente atractivas del tercer mundo que las redes mafiosas son capaces de cooptar, arrastrar y traer aquí. Por ese lado limita nuestra igualdad. Por el lado de arriba, ¿por dónde limita nuestra igualdad? Por la discriminación de élites, obviamente. A las que están en peor situación les cabe un destino inadmisible. A las que están en la situación media, los poderes públicos probablemente no las ayudan como deberían, o no tienen fuerza, o no tienen empeño suficiente, o no tienen legitimidad para hacerlo, aunque tuvieran ganas. ¿Por qué? Porque el conjunto social no entendería, por ejemplo, verdaderas medidas de apoyo en serio al empleo femenino, o a la igualdad salarial, o a finalizar la violencia, digamos, sistemática. Porque esto ocurre. Si cada vez que alguien se empeña y quiere un poco más allá, alguien le puede decir no vamos a pasarnos. El poder público hasta aquí. No queremos ir más allá, no queremos forzar la máquina. Una bonita expresión, forzar la máquina. Y a las que deberían ocupar las élites simplemente ni están ni se las espera. Hay al menos 6 grandes campos en los cuales la ausencia de mujeres en las crestas de élite es clamorosa y deben ser siempre enumeradas. Vean que las mujeres han conseguido ciertos puestos de relevancia en las élites público-políticas. ¿Por qué? Porque a pesar del descrédito que las élites políticas tengan al día de hoy, y mucho de ese descrédito ganado a pulso, hoy por hoy el poder público y político es el más transparente de todos los poderes que conocemos, porque está sujeto a votación y sujeto a examen. Cosa que no le ocurre al poder financiero empresarial, donde la presencia de mujeres en las cúpulas es insignificante, al poder en los medios de comunicación, donde la presencia de mujeres en el gran staff no llega al 4%, al poder académico y del saber, donde si permediamos, por así decir, academias e instituciones del saber con instituciones de alta educación, la presencia de mujeres no llegaría al 5%, así de bárbaro, a la creatividad, donde sencillamente en todas aquellas cosas que se consideran productos del genio, las mujeres están perfectamente ausentes, ya sea esto en la plástica, en la música, etcétera. Y hablo solo del apoyo con dinero público, no del privado, que sé ya para qué nos vamos a meter.
más, por supuesto, enumerando la política, el conglomerado económico empresarial, los medios, el saber, la creatividad y, por último, hay un poder que es el poder religioso eclesiástico, en el cual ustedes mismas me dirán la presencia de mujeres en la cabeza rectora dónde está. Entonces, hace falta ya, quizá, ni preguntárselo. Si por una parte limitamos, por así decir, por debajo, con la venta sistemática y tráfico de las mujeres internacionalmente querida, y por otra parte con una clamorosa discriminación de élites, obviamente a lo que tenemos no le podemos en modo alguno llamar igualdad. Le podemos, eso sí, llamar lo que hemos conseguido hasta ahora, pero no confundirlo con la igualdad. Porque si la igualdad fuera esto, ni quienes nos pusieron aquí, que fueron muy valerosas, pensaron nunca que la igualdad fuera esto, aunque quizá esto les pareciera celestial al lado de lo que ellas tuvieron que padecer. Pero lo primero que hay que quitar, quizá, o intentar levantar de las cabezas de una determinada generación, es que la igualdad es esto. Porque ni cumple las condiciones internacionales, ni cumple las condiciones del talento para ser igual. Ahora sí, lo que tenemos es bastante mejor de lo que existía hace simplemente 20 o 30 años. Esto es totalmente cierto. Y en eso no hay que exagerar, no hay que decir cosas como estamos. No, estamos, bueno, relativamente bien, pero a lo que tenemos no le podemos llamar igualdad porque no lo es. Entonces, ¿qué es? Es lo que hemos llamado la tercera ola de feminismo. Es decir, es la agenda de la tercera ola. La primera ola, el gran feminismo ilustrado, el que sale realmente de la filosofía moderna y barroca, pues tiene una agenda muy pequeña. Realmente es la agenda del matrimonio por libre elección, la libre elección de Estado y el poder recibir cierta educación no formal. El de la segunda ola, pues nos ha conseguido todo lo que tenemos, los derechos políticos, la plenitud de los derechos educativos y parte de los derechos civiles. ¿Qué hemos conseguido nosotras hasta el día de hoy, en los 30, casi ya 40 años de la tercera ola? Otra buena parte de los derechos civiles, los llamados derechos sexuales y reproductivos, allá donde estén conseguidos, que no es en todo Occidente, hay muchos países donde semejante cosa todavía no existe, y por si alguien es muy optimista, le recordaré que el principal partido de la oposición, y probablemente en una de estas de gobierno, tiene recurrida la ley de aborto ante el Tribunal Constitucional. Estas son las cosas, igual que tiene recurrida la ley de igualdad, la ley de matrimonio homosexual y, en fin, todas las que atañen directamente a la consideración y libertades del sexo femenino, están todas recurridas. Es decir, que tenemos un partido mayoritario que lo que no gana en sede parlamentaria lo quiere ganar en el Tribunal Constitucional, y eso es lo que hay. Es decir, que todos estos derechos de este tipo están conseguidos a mitad, no sin una gran polémica, y donde el objetivo paridad es sistemáticamente confundido con un debate estéril a propósito de las cuotas. Debate estéril a propósito de las cuotas. Se trata de lo siguiente. Yo no sé si lo habrán. Es decir, yo es que a mí me fastidia mucho que la gente pregunte a los ignorantes por las cosas que no conocen, porque los ignorantes, por su propia naturaleza, tienden a contestar. Y esto no arregla los asuntos. Sí, lo intentaré, gracias, así lo haré. El asunto es, a cada kiski que gana un torneo, un viaje a Hong Kong, o saca una licenciatura en 4 años en vez de 5, se le da un minuto de gloria y se le pregunta, ¿qué hace usted? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué opina de las cuotas? Todo, ¿no? Por si acaso tiene una opinión, no sea que sea desaprovechar el tiempo, no preguntarle por ello, ¿no? Y quien sea, inmediatamente contesta y dice, no me parece nada bien. ¿Vale? Yo he de aprovechar el poco tiempo que tenemos, porque no tenemos tanto tiempo para hablar de las cosas que son importantes. Miren, el sistema llamado de cuotas es un sistema de paridad, no de discriminación positiva.
Discriminación positiva es cuando alguien te da algo que no tienes porque tú tienes un fallo. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo soy minusválida. Y si no se han dado cuenta, fíjense cuando yo subo una escalera y vean qué espectáculo. ¿Vale? Entonces, yo, como soy minusválida, si concurriera a una oposición de la administración pública, tendría una reserva de cupo del 10%. De tal manera que, aunque no obtuviera las mismas cualificaciones que otra gente, yo entraría con menos. Y eso es discriminación positiva, ¿vale? Pero es que a las mujeres con las mismas cualificaciones se las echa de los sitios o no se las admite a según qué sitios. Luego, ahí no existe ninguna discriminación sino la de siempre. Discriminación, ¿cuál? Dice, la de toda la vida, gracias, la que conocemos bien. ¿Qué mujer, si a alguien le pasa que tiene discriminación positiva, que avise? Porque yo, la discriminación que conozco es la de toda la vida. Las mujeres, todavía a día de hoy, aunque tengan bastante preparación, y muchas la tienen, ¿por qué? Porque se han ocupado de ello, se han ocupado de tenerla, nadie les regala nada. ¿Qué hacen? Si concurren a una oposición ciega, normalmente sacan mejores puestos. ¿Por qué? ¿Porque son más listas? No, porque van mejor preparadas, pura y simplemente. Es decir, que en vez de tener la soberbia de decir, yo con mi bachillerato superior voy para allá, es no, yo que he hecho una carrera y paso un máster, me presento a un nivel D, no a un A. ¿Y qué pasa? En un sistema ciego, evidentemente lo haré bastante bien. Y en un sistema ciego lo lograré. ¿Qué pasa cuando los sistemas no son ciegos? Miren, a poderoso no se entra por oposición, a sabio no se entra por oposición, a influyente no se entra por oposición. O sea, a lo de verdad, el sistema no es ciego. Y distingue perfectamente qué quiere. Y ahí las cifras son el 2%, el 1%, el 4%, el 6%, el 8%. Pues entonces, si somos iguales y nuestras cifras son estas, es que somos imbéciles. Pero imbéciles de imbécilitas, imbécilitas sexy, que le llamaban los clásicos. Es decir, si a méritos iguales nuestros resultados son estos, es que los méritos iguales en nosotras, primero, no son iguales y segundo, realmente están teniendo con nosotras una caballerosidad inimaginable, porque semejantes tontainas te dejan competir, si luego tus rendimientos son esos, es evidente que están admitiendo un caballo cojo. O admitimos que esta es la buena conclusión, en realidad muy gentilmente se nos han abierto unas puertas para las que no tenemos tamaño para pasarlas, o si pensamos que formando parte del 60% del alumnado universitario, terminando las carreras en menos años y obteniendo por lo general mejores expedientes, si nos sacamos después los mismos resultados, es que el sistema está sesgando continuamente. Y si está sesgando continuamente, tenemos que decir que el objetivo es la paridad e impedir que el sistema siga sesgando. Hay que impedir que este sistema siga sesgando. Me dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la violencia? Bastante. Bastante, o sea, sí, se nos dice somos iguales, pero no obtenemos lo mismo, se está diciendo en realidad no somos iguales. ¿Cuál es la violencia que se ejerce contra alguien al cual se le pide lo mismo para que obtenga mucho menos? Hay una violencia ejercida, obviamente también, y es una violencia del propio sistema, es la violencia del desprecio de sexo, es la violencia del currículum oculto. Yo, la primera vez que oí hablar del currículum oculto fue a unas compañeras que se dedicaban, ellas se dedicaban al estudio de la pedagogía y hablaron del currículum oculto. Es decir, hay un currículum claro que es el que se pone en las notas y otro que es el que de verdad los docentes y las docentes calculan que es el serio y de verdad. Y yo cuando les oí por primera vez hablar a las queridas compañeras del currículum oculto pensé, pero ¿cómo somos? Dios mío, es que ya nos estamos metiendo en todo, estas verdaderamente que son mal pensadas, ¿no? Hasta que un día sentada en una cena, después de un acto académico, escuché a un querido colega, no muy alumbrado por las luces del Señor,
que con él, digamos, había sido clemente solo hasta un cierto límite, que soltó lo siguiente con una facundia extraordinaria. Es que en los alumnos hay dos tipos, dijo el hombre, con gran seguridad en sí mismo. Están esas hormiguitas que te hacen todo, que te lo ponen todo y que lo saben todo y encima con buena letra. De 10. El tono era este. De 10. Y luego están esos que son creativos, que no llegan al 6. A ver. O sea, que si no te sabes las cosas, eres una cretina que no debería estar allí porque le haces perder el tiempo. Pero si te las sabes, eres una hormiguita que sabe demasiado, y el bueno es el que no llega al 6, porque ese es un tipo creativo. Y ya yo tontamente dije, oye, y las que no llegan al 6, dice, de esas hay bastantes. O sea, sé que había dos tipos de gente que no llegaban al 6, los genios no reconocidos y unas cuantas bastantes. Pero, ¿esto no es violencia? La violencia no va a ser solo que te pasen cosas. O sea, la violencia es una cosa que el sistema ejerce continuamente contra tus posibilidades, tus deseos, tu talento, tu libertad, tu seguridad en ti misma. Va todo el rato, simplemente que minando como la gota malaya. Si lo asombroso es que las mujeres todavía aguanten. No me digan, más aguantaron las abuelas. Claro, sí, pero esas sabían que ese era el mecanismo, es decir, ellas no pretendían librarse de él. Al menos una buena parte. Simplemente aquello era así. Pero es que a nosotras nos han dicho que somos iguales. De ahí que existe el espejismo de la igualdad. ¿Por qué? Porque cuando lo vas a probar en los hechos, ¿en qué se traduce? Discriminación de élites, tráfico de las más débiles, falta de apoyo a los proyectos vitales de la inmensa mayoría, discriminación salarial, discriminación en el empleo, violencia sistemática contra cualquier pretensión de un programa de vida individual. No es nada fácil esto. Tiene su épica. Segunda, sobre la nueva violencia. Si les parece, como les dije que desarrollaría 3 cosas, paso a la segunda. No hay ningún sistema de poder, y el patriarcado es un sistema de poder que se pueda mantener sin violencia. La violencia forma parte de cualquier sistema de poder. El más suave de todos los sistemas de poder tiene que tener una violencia con la que amenazar si se da el caso de que la obediencia no se produce. Menudo sería el sistema del poder, en el cual la obediencia no estuviera asegurada. Un sistema de poder tiene que asegurar la obediencia. ¿Cómo lo hace? Normalmente de 2 maneras. Por respeto, por una adhesión, que consiste en respeto, o por miedo. Recuerden aquella barbaridad de Maquiavelo, pobre hombre, que ha pasado a la historia como una fiera parda, no era para tanto, por haber dicho, en el caso de que un monarca, un príncipe, se pregunte si es mejor que lo amen o que lo teman, que prefiera siempre ser temido a ser amado, porque el temor es una cosa muy clara y el amor es una cosa evanescente que viene y se va. Pues bien, en el caso del patriarcado, el patriarcado ha evolucionado y entonces el patriarcado ha sido y es en muchas partes de la tierra un sistema basado en el temor, directamente. O sea, si no eres obediente te pasará algo y algo malo y no tendrás respuesta alguna. Si te vas por ahí, mira tú, aquí existen los crímenes de honor, probablemente tu hermano te rebañará el gaznate. O sea, el patriarcado es un sistema que puede perfectamente basarse en el temor y así lo ha hecho. Allá donde el patriarcado ha evolucionado, por ejemplo en Europa y en las sociedades más elementalmente abiertas, el patriarcado empezó rápidamente a evolucionar a partir del siglo XVII a ser un sistema del respeto. Esto es, no se les pedía tanto a las mujeres que temieran a los varones cuanto que los respetaran. ¿Por qué? Pues recuerden aquello del luteranismo, todo varón es sacerdote, todo varón es sacerdote de Dios, todo varón encarna a Dios y la mujer a su santa congregación. Por lo tanto, al varón hay que tenerle respeto porque él a su vez, ¿qué tiene por ti? Protección.
Hay un pacto. Yo te respeto, tú me proteges. ¿De quién? De los demás. Es que es muy importante saber de qué te protegen. Y el asunto del patriarcado es que un varón protege a una mujer del resto de los varones. ¿Y qué dice? Pues al hacerlo, y si lo hace sobre todo con la condescendencia debida a la debilidad del propio sexo femenil, entonces ese varón queda, digamos, elevado a una altura de respeto. Es decir, los varones deben ser respetados por las mujeres. ¿En orden a qué? A que ellos las protegen. Las protegen y además, llevado el caso, también las respetan. ¿Cómo? Caballerosamente. ¿Qué pasa? Hombre, que este sistema no siempre ha sido muy seguido, porque es muy difícil de seguir. O sea, la mayor parte de los varones que podrían hacer esto también prefieren meterte 2 tortas. Ha quedado un poco abrupto, pero es así. Es decir, las reglas de un sistema de respeto, desgraciadamente, están rotas en la mayor parte de la escala social. O dicho en otros términos, no todos los varones tienen ni la contención ni la hombría suficiente como para respetar la propia imagen de hombría que quieren transmitir. Y cuando no son capaces de hacerlo, entonces pasan al sistema del temor sin ningún problema. Y no se mantienen en el que les sería propio, que es en el de exigir respeto. Desgraciadamente hay demasiados, por así decir, varones hemorrágicos. Esto es, aquellos que se transforman en puntos de fuga porque no respetan el propio sistema de valores que encarnan. Yo creo que un varón bien constituido, dentro del sistema, los sistemas de valores nos constituyen, nunca respeta a un hombre que pega a una mujer. No le parece un individuo respetable, porque eso no se hace. Es decir, los varones entienden que no es que sea muy agradable, pero que llegado el caso pueden agredirse entre sí. ¿Vale? Porque está dentro de su ley. A veces hay que marcar el territorio. Pero que quien pega a un niño o quien pega a una mujer no es realmente un varón en todo lo que la virilidad tiene de respetable. No pensemos, por lo tanto, que todo varón es ex officio y por haber nacido tal una especie de maltratador, para nada. Realmente no es que los que no lo son sean excepciones, pero los que realmente tienen el orgullo viril no suelen ser individuos que hagan estas cosas. Los que se sienten a sí mismos como caballeros no se dedican ni a pegar a criaturas indefensas, ni a pegar ni a golpear a mujeres, pero saben que esto ocurre. Probablemente desprecian a la gente, a los tipos que hacen estas cosas, porque están por debajo del estándar. Pero ¿cuándo se han airado lo suficiente? Es decir, ¿cuándo han dejado manifestar su indignación o su cólera lo suficiente? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Verdaderamente. Es como si nunca este ideal caballeresco hubiera pasado de la fase de Don Quijote. Es el ideal caballeresco, pero en realidad se sabe que nunca se cumple. Sin embargo, y sobre todo en los países no católicos, que han sido siempre, permítanme esta afirmación que no me da tiempo de verificar como debería, pero los países protestantes, a mi modo de ver, siempre han sido, por la idea del homo sacerdos, cualquiera de ellos lo es, mucho más llevados a pensar que es plausible una virilidad que pida respeto que no que pida miedo. Mientras que el contexto del miedo nunca se retira del todo de los países de tradición católica, donde el temor directo al varón es inculcado también en la vida social a las mujeres. Es así. No me da tiempo a probar esto, pero es así. ¿Qué sucede con la violencia actual? Lo siguiente. El viejo paradigma de la del poder violento no está legitimado, ¿vale? El paradigma posterior del respeto nunca ha llegado a tener en nuestros lares sitio suficiente. ¿Y qué sucede ahora? Que yo creo, es mi hipótesis, existe la violencia igualitaria. Esto es,
Como partimos del espejismo de la igualdad, y varones y mujeres son iguales, y como ellos no se han desacostumbrado en absoluto a solucionar algunos de sus problemas violentamente lo solucionan con ellas. Es decir, a mí me parece que hay una violencia que, aunque parezca la misma, en los resultados lo es, cuantitativamente, cualitativamente no es la misma la violencia que sufren las mujeres de 50 años para arriba que sufren las mujeres de 50 años para abajo. ¿Por qué? Porque la manera en que las aludidas la perciben y la manera en que quienes la ejercen sobre ellas la hacen no tienen los mismos sobreentendidos. A mí me parece que para las mujeres que son más mayores, que fueron educadas en el paradigma del miedo, la violencia que sufren tiene mucho que ver con cuando ellas levantan la cabeza y dicen, es que no voy a aguantar más, o es que me voy, o es que llevo 10 años aguantando, lo que sabemos por las cifras, ¿no? Que las mujeres suelen aguantar un largo tiempo en ciertas edades hasta que intentan librarse de la situación inhabitable en que están. Pues bien, entonces se puede producir la violencia extrema. ¿Cómo que te vas? De ninguna manera. ¿Quién manda aquí? Y la violencia que se produce en otras generaciones tiene mucho que ver con la propia idea de igualdad. Esto es, no somos iguales. Pues yo con mis iguales las cosas las soluciono violentamente cuando llegan a un determinado momento. O sea que contigo también. ¿Por qué me parece a mí que ocurre esto? Por la manera en que a veces las gentes llegan ante jueces y juezas. Las gentes jóvenes. Y llegan diciendo cosas como, sí, yo la pegué, pero ella también me pegó a mí. O bien, no, sí, él me pegó, pero yo también le di. Pero claro, que varones y mujeres sean iguales, en absoluto quiere decir que el resultado de su uso de la violencia sea similar. Eso es algo parecido a si un niño dijera que ha pegado a un adulto y viceversa. Es que no es conmensurable la capacidad de daño que tiene una y otro. Entonces, no se puede hablar de simetría ni de reciprocidad. Y sencillamente el varón joven está utilizando violencia igualitaria, no está tratando con su colega de patio y no ha aprendido que la que tiene delante, pese a ser igual a él y ser una mujer, es respetable en su integridad física porque es más débil físicamente. Y lo que no haría con un niño, lo hace sin embargo con una mujer. ¿Cómo es posible que se dé semejante manera de cegarse? Que se den los varones, hasta cierto punto me lo explico. Que se dé en ellas, es decir, que ellas lleguen a pensar que verdaderamente su capacidad agresiva es la misma, que su capacidad de infligir daño es la misma, si no lo es. O sea, ¿por qué se confunde la idea de igualdad, que es una idea política, como si se tratara de... nos pondríamos a pretender que somos iguales corriendo los 100 metros lisos, que creo de todas maneras que siempre los gana Rubalcaba, que lo vengo oyendo últimamente todos los días? Pues, más que probablemente no. Entonces, sabemos que hay un diferencial. ¿Nos importa? No, lo que decimos es, no tiene sentido que ese diferencial tenga consecuencias en derecho, o que tenga consecuencias políticas, o tenga consecuencias en las oportunidades de vida. Pero negar que ese diferencial tiene consecuencias en las relaciones violentas, esto sería una tontería, porque sí las tiene, realmente las tiene. ¿Y qué es lo que hace la Ley de Violencia de Género? La reconoce. Y por eso a una amenaza le llama delito, y si la amenaza es de una mujer la llama falta. Cosa que tiene a los neomachistas, que es como les llama mi amiga Rubiales, totalmente enfadadísimos porque dicen que el asunto no es justo. Pero claro, si yo amenazo a un señor más o menos de tamaño armario con que le voy a hacer un daño extraordinario, puede ser que si le miro muy fijamente y de paso se desmaya, me crea, pero si no, no tiene por qué creerme. Es que es un poco diferente, hay que pensar en la verosimilitud de lo que planteas. Dice, te voy a hacer una, dice, ¿con qué? Dime con qué. Pues bien, dime con qué, en las generaciones de 30 hacia abajo es como si se hubiera borrado, como si realmente no importara. Y cuando a veces las jóvenes se quejan, y se quejan en la relación cercana,
Oye, que me haces daño. Ah, pero no éramos iguales. ¿Pero qué tiene que ver la igualdad política, es decir, la igualdad como condición política, con que tú creas sencillamente que estamos viviendo más o menos allí donde hizo sus estudios Jane Goodall? De que no, o sea, con la primatología en el sentido estricto. Tenemos una nueva violencia. Yo creo que la nueva violencia coordina perfectamente con una mala asunción de la igualdad, la idea de que la igualdad está conseguida, que es lo que tenemos, y que realmente que los sexos son iguales significa que son iguales también para eso, o sea que su violencia es equivalente, cosa que no es cierta. Hay que hilar muchísimo más fino. En la ley se ha hilado fino, pero hay que hilar fino también en las condiciones en que la gente percibe la justicia de las relaciones entre las personas, y esto hay que hacerlo. Y por último, quisiera desarrollar, que yo creo que todavía me da tiempo, el tercer punto del que les hablé, que era aquello de las indignadas. Si me permiten, quisiera hablar un poco de las indignadas. Yo no sé si alguna de las presentes ha formado parte del movimiento de indignados, de una forma más o menos, digamos, empática. Pero ustedes, sin duda alguna, sabrán, porque se ha oído por ahí, qué les pasó a las indignadas. Estaban ellas felizmente dentro del movimiento de indignados y todos bullían en amor y afecto a la revolución triunfante que a la vuelta de la esquina esperaba el cambio completo de todas las relaciones posibles, que es lo que siempre se espera de estas cosas. No quiero con ello introducir una nota de pesimismo. Quiero decir que normalmente esta enorme empatía con el futuro se da en todos los procesos fuertes de toma de conciencia de que se tiene una situación peculiar en la vida y un programa propio que entonces está apareciendo casi de un modo borroso y que debe ser cumplido, ¿vale? Entonces, nuestras jóvenes estaban allí. ¿Y qué sucedió en Sol cuando unas, especialmente emocionadas, desplegaron una sabanilla de pancarta? Era una sabanilla mal pintada que colgaba y que decía: la revolución será feminista. Primero se organizó un silboteo, que no había manera de parar en la plaza, silbidos, y seguidamente un señor, especialmente, en fin, bien nutrido muscularmente, se levantó, agarró la sabanilla y allá mismo la descolgó y seguidamente la hizo así, todo tipo de cosas que pudo, para aplausos de la afición allí presente. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en ese momento aquellas jóvenes que creían hasta entonces vivir en la igualdad se dieron cuenta que no era cierto. Luego lo que pasó no fue malo, porque de todo aquello, todas las pruebas de fuego que sirven para que te des cuenta de dónde estás son buenas. Si aquello se hubiera desplegado y no hubiera pasado nada, una de dos: o nadie quería hablar del particular o era cierto. Pero si la palabra feminismo, incluso en ambientes que en ese momento se estaban oponiendo a todo lo establecido, seguía levantando una erisipela tal que no se podía sostener y provocaba una indignación terrible de los indignados, entonces es que algo no era cierto en lo que se estaba contando. Y entonces fue cuando las jóvenes por primera vez se cayeron sin paracaídas del espejismo de la igualdad a la dura realidad. Y eso es buenísimo, porque la dura realidad es el sitio que normalmente hay que habitar si se quiere pretender cambiarla, lo que sea, o para poco o para mucho. Mi querida maestra Celia Morós, le preguntaron hace una semana en una conferencia pública estupenda donde ella hablaba de los 20 años que hace que existe pues el seminario de teoría feminista, y le preguntaron qué opinaba de la cosa esta de los indignados y contestó: pues a mí me extraña mucho una pancarta que vi y que decía: entre Pajín y Cospedal se reparte mi sueldo. ¿Y por qué se lo reparten ellas dos y no cualesquiera otras dos del sexo masculino? O sea, ¿por qué ellas? Miren, mientras las mujeres sean aquello a lo que mejor cabe atacar, porque entonces la retórica es mucho más fuerte, eso es un síntoma del lugar que verdaderamente se ocupa.
Yo no sé quién se reparte mi sueldo. Mis magros saberes por ahora me los reparto yo y en junio tributo como una loca. Y cuando, por cierto, me llega junio, justo porque tributo como una loca, la tasa de ciudadanía, que es como la de bilirrubina, pero de otra manera, me sube de una forma extraordinaria. O sea, me sube la tasa de ciudadanía cuando voy con la declaración de la renta, que para qué. Yo no sé lo que va a pasar en este país, ya me gustaría en los próximos 4 u 8 años. Pero mi tasa de ciudadanía me dice que el Estado tiene que apoyar el feminismo, sea del partido que sea. Porque yo, como ciudadana, pago mis impuestos para que la situación de las mujeres mejore aquí y fuera de aquí. Indignada o no indignada. Porque esa es mi capacidad como ciudadana, preguntarme por cómo les va a las que son como yo en un aspecto significativo. Que es que son como yo mujeres y están como yo sometidas y sujetas a varias violencias. Les he enumerado 3 y hago un corolario con ellas y las vuelvo a enumerar y termino para que al menos tengamos unos minutos para poder cambiar impresiones. Dentro del espejismo de la igualdad cursa una enorme cantidad de violencia, que es el apartar a las mujeres de los resortes de poder, autoridad y respeto. Y esa corriente de violencia no ha cesado en nuestra sociedad, porque justamente estamos a medio camino. No hemos conseguido ni mucho menos aquello en lo que la realmente igualdad consista, o en lo que consistan nuestras verdaderas libertades, por no llamarlas a igualdad, que quizá no hace falta y a veces resulta más confuso que otra cosa. 2. Las generaciones jóvenes están viviendo en el espejismo de la igualdad, por una parte, y nuevas formas de violencia, que encima soportan porque creen realmente que la igualdad que tienen las presupone. Es decir, no saben defender o no han podido defender su peculiaridad como algo respetable por la violencia ajena. Es decir, no ha aparecido el patriarcado tercera generación. El patriarcado del temor no ha sido del todo sustituido por el patriarcado del respeto, y el patriarcado del respeto ha desaparecido. La igualdad que aparece en consecuencia es una igualdad falsa, donde las jóvenes son las que más padecen el envite violento de sus iguales. Y esto es simplemente así. Y este envite violento se lleva a cabo, además, en el terreno sexual, tema feo, pero existente, fuertemente. Es decir, las jóvenes tienen un problema sentimental, estético y sexual enorme que todavía no están verbalizando, porque tienen condiciones de vida nada fáciles. Y encima, lo que se les dice socialmente es que están mejor que nunca, con lo cual no crean que entienden gran cosa de cómo están. No es fácil. Y por último, las indignadas, es decir, aquellas que son realmente las más comprometidas con el cambio dentro de su generación, acaban de conocer súbitamente cuál es su verdadero lugar. Pues bien, yo creo que es nuestro deber, como personas que ya tenemos una cierta experiencia en esto, darles lugar para que cuenten su experiencia, darles voz y darles todas las oportunidades para poder reflexionar, porque ellas son las encargadas de llevar adelante el mundo futuro. Realmente. Nosotros hemos hecho pues lo que hemos podido, bastante bien. No quiero que nos quitemos méritos porque no estaría bien. Para venir de donde venimos, bastante hemos hecho. Pero es nuestro deber ahora pasar el testigo. Hay que pasar el testigo realmente a estas personas que tienen 20, 30 años. Hay que hacerlo ya, porque es su momento. ¿Con qué podemos ayudar? Sin duda, hemos acumulado cierta capacidad analítica. Sin duda, hemos acumulado pues, cierta capacidad de relaciones en una parte y en otra. Pero ahora es su mundo y es su momento. Y hay que transmitirles ese testigo ya. Y ellas tienen que querer tomarlo. Y ahí no va a ser fácil tampoco, porque puede haber, digamos, reticencias por las dos partes.
tanto en dar el testigo como en tomarlo. Pero a mi modo de ver, estamos en un momento que es muy, muy sensible en este país para las libertades de las mujeres. Es un momento extraordinariamente sensible donde se necesita una gran cantidad de inteligencia para entender qué ocurre y una gran generosidad para verdaderamente dar el empujón. Darle el empujón. Yo no sé si a nosotras nos resultó más fácil, supongo que no, imagínense con la dictadura y con todo aquello que era más o menos inhabitable, ¿no? Pero a nadie que tiene que subir un monte, por el buen hecho de que otro lo haya subido antes, le parece que el monte es más pequeño. Y a veces da la impresión de que personalmente, generacionalmente, los montes siempre tienen la misma magnitud. Siempre tienen la misma magnitud. Y nada, les doy las gracias por su atención y a la organización por haberme permitido poder expresar estas cosas. Gracias.